Agradecemos a los contadores María Alfaro y Carlos Valle por su exposición. Ahora continuaremos con la exposición del Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental INIC-SP. La moderación está a cargo del Magister Science Juan Francisco Araníbar Romero, presidente del Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental INIC-SP de la Junta de Decanos, doctorado en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en Contabilidad y Auditoría. Máster en Gerencia Pública por the European Center of Innovation and Management, contador general del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, profesor de Contabilidad Internacional y Auditoría Financiera de la Universidad Nacional de San Marcos. Bienvenido, señor Francisco. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy amable usted. Muy bien, estimados colegas, sean todos bienvenidos a esta sesión internacional en la cual vamos a poder tocar aspectos muy importantes y relevantes desde la experiencia de otros países que corresponden a la implementación de la NIC-SP. Para eso contamos con un experto en la materia, que aquí tenemos el colega Jesús Araya Zúñiga, desde Costa Rica. Nuestro colega es contador público autorizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría, Banca y Finanzas y magíster en Administración de Empresas. Además, es miembro del Grupo Consultivo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, ICSASB. Es miembro del Comité Técnico Interamericano del Sector Público de la AIC, es profesor universitario, jefe de la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Muy bien, contamos con un experto de lujo el día de hoy, así que le damos el pase, estimado doctor, para que pueda dar inicio a su presentación con este tema que es muy importante para nosotros hoy en día. Sí, en primera instancia, un gusto estar aquí con ustedes. Definitivamente vamos a hablar de lo que nos gusta, de nuestra profesión, de los cambios, de los ajustes, pero sobre todo del entendimiento de un empoderamiento que hay a nivel mundial en la contabilidad. Y eso lo vamos a denotar en la siguiente presentación que ya se las voy a... Me indican si la ven. Efectivamente, doctor, ya se visualiza. Ok. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema moderno. Muchos países están pasando por el proceso de implementación de NIC-SP. Costa Rica este año, conforme a la ley 9635, está llegando a la adopción directa con la balanza de apertura como corresponde y con todos los protocolos necesarios para cumplir con la adopción de las NIC-SP. Definitivamente esto no es sencillo. La estrategia para efectos de contabilidad nacional ha llevado varias etapas, ¿verdad? En donde ahorita vamos a ver que hay que tener una gestión de cambio en el sector público. Recordemos que el sector público gestiona recursos públicos. Es de interés de los países tener el orden de las finanzas públicas, ¿verdad? Y sobre todo de los organismos internacionales que van a hacer el control y la emisión de criterios y juicios con respecto a la aplicación, en este caso, de las NIC-SP. Es importante identificar ese proceso, los actores, entender que hay paradigmas en el sector público que hay que trabajarlos, diseñar la estrategia de implementación, ver esa evolución de la NIC-SP, porque al final tenemos que entender que el esfuerzo tiene que ser para algo, no simplemente para cumplir con la Contraloría, con la auditoría o con un organismo internacional. En realidad, las NIC-SP vienen a generar un análisis concreto de estados financieros para la toma de decisiones, a tal punto que una persona o un profesional que no sea contador debe entender el mensaje que da un contador en el momento de exponer sus estados financieros y el nivel, obviamente, de revelación. Y entendemos que esto va a ir complementado ya
con normativa de normativa global, con estándares de sostenibilidad. Entonces, esto hace un proceso complejo en donde van a intervenir muchas personas, muchos profesionales, y eso es lo que vamos a mostrar eh, eh, a continuación. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que estamos pasando de la vieja escuela contable basada en principios generalmente aceptados, y nosotros en este momento somos los forjadores de la nueva escuela contable, que no deja los principios generalmente aceptados de lado. No, no, todo lo contrario. Lo que hace es tomar la base de esos principios, pero la generación de revelación, de análisis, el reto profesional que tiene un contador es totalmente distinto. Y ese es el proceso de esa nueva escuela. ¿Qué es la dinámica? Que muchos de los que estamos aquí el día de hoy tenemos muchos años de ser contadores, de ejercer la profesión en la parte privada, en la parte pública, de ser profesores en la materia, ¿verdad? Sin embargo, vienen y nos sacan normas, tanto en NIF como en NIG-SP, en donde la perspectiva de lo que nosotros teníamos como perfil profesional definitivamente nos impacta. Y entre más rápido nos demos cuenta de esa gestión de cambio que involucra no solamente el contador, aquí vamos a hablar del auditor y del financista, porque al final todos vamos a requerir la información de estados financieros para sus potestades o su trabajo. Indudablemente tenemos que entender que ya las nuevas generaciones tienen mentalidades o van avanzando en una mentalidad digital en donde ya la inteligencia artificial entra en juego. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que los sistemas de información producen contabilidad. Cuando uno va a un supermercado, pasa usted el artículo o el cajero pasa el artículo y ya el sistema está haciendo contabilidad. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos los contadores? ¿Qué hacemos los financistas? ¿Qué hacemos los auditores? La norma como tal nos va a dar un nivel de exigencia a complementar con todo lo que nosotros estudiamos en la universidad, que muchas veces decíamos, ¿para qué llevo esta materia? Pero ahora nos damos cuenta de que si llevé investigación de operaciones, si llevé estadística uno 2 3 si llevé conta uno conta 2 conta 4 conta 5 si llevé estadística uno estadística 2 si llevé finanzas uno 2 y 3 toda esa relación profesional de conocimiento que se adquirió viene a ser aplicada concretamente en la interpretación y en el juicio profesional de las NIGSP, que es un asunto complejo, le reitero, y uno de los principales pasos que uno tiene que visualizar en estos temas es que, si bien es cierto, tiene que haber dentro de un país una contabilidad nacional o un órgano rector de contabilidad, hay varios actores porque nada se hace con un rector, un órgano rector que haya impuesto en un momento dado los lineamientos, la normativa, el acompañamiento, si los demás actores no participan adecuadamente. Ahí es donde muchos países van a entender que sí iniciaron un proceso, pero que están en un círculo vicioso van dándole y al final no se está avanzando. Por eso es que los entes contables, para efectos de Costa Rica, nosotros vamos a determinar qué instituciones públicas son entes contables que se requiere de información con estados financieros, de tal forma que esa información es la que vamos a llevar a un estado financiero consolidado. No se puede pensar en la macro de instituciones públicas si no hay ciertos requerimientos o ciertas variables que esté cumpliendo una institución pública para determinar que sea ente contable. ¿Por qué? Porque si no, al final puede que al estado financiero consolidado se esté incluyendo cualquier cantidad de entidades que realmente esa información no es material, no te va a llevar a una toma de decisión, ni siquiera al ente, se entra en un desgaste. Y la prudencia en esto es entender qué es la información preponderante para elaborar los estados financieros de un país en el sector público.
Obviamente vamos a tener los despachos de auditores externos, vamos a tener unidades primarias de información, vamos a tener la Contraloría y vamos a tener una auditoría interna. Pero en Costa Rica, después de nosotros tenemos 15 años de un proceso de implementación, los primeros 10 años fue picar piedra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ICESB llega y emite las normas, no te dice cómo implementarlas. Y no existe un país para hacer un benchmarking ahí de cómo es que debería hacerse. Y por eso es que muchos de los países empezamos a dar vueltas y vueltas y no estamos concretando. En ese sentido, una de las experiencias o lecciones aprendidas es que toda institución, todo ente contable tiene que tener una comisión institucional de NIC-SP, liderada por un mando medio que esté cercano al máximo jerarca, entendiendo claramente que la NIC-SP no es un asunto meramente contable. Entre tanto, todos entendamos que la información proviene de recursos humanos con la NIC SP 39, con asesoría jurídica NIC SP 19, con la NIC SP 12, inventarios, proveeduría, con la NIC SP 17 del Departamento de Ingeniería. O sea, la información se genera en esa unidad. Cuando usted le va a decir al de recursos humanos, mire, necesitamos la información de la NIC SP 39, beneficios ampliados, pues lo primero que te va a decir es, no, es que yo no soy contador, yo no vengo aquí para hacer contabilidad. Nadie, hay que saber vender la idea de que no se le está pidiendo que haga contabilidad, sino que produzca información que luego a ser transformada por la contabilidad para los efectos de los estados financieros. Este proceso de implementación tenemos que tener detalles muy consecuentes a lo que realmente se necesita en un país. El principio contable de decencia económica sobre la forma es vital. En Costa Rica, en un momento dado, hay dos profesiones que se unen mucho a esto, que es el ser en la parte de derecho o legal y la parte contable. Como era una norma, mucha parte, mucho abogado, mucho licenciado, mucho doctor en derecho, se estaba dando la tarea de interpretar norma, NIC SP o NIF. Evidentemente, eso que provocó que hayan acuerdos contractuales que se distancian de la realidad económica de una empresa o de un ente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Costa Rica no existe una sola ley que le diga al contador solamente unos artículos en tributación en el Código Tributario de cómo hacer un asiento contable. Eso lo va a determinar la profesión contable. ¿Cómo vamos a determinar, de acuerdo a la NIC SP 13, si hay un arrendamiento operativo y financiero? La parte legal lo va a interpretar de acuerdo a los códigos que ellos tengan, pero la parte financiera que marca la realidad económica la tiene que determinar la contabilidad. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un emparejamiento entre la parte legal y la parte contable, respetando la línea de juicio profesional. Y eso cuesta trabajarlo en el sector público, evidentemente. Por otra parte, la NIC-SP, por alguna razón, ahora yo soy miembro del IPSASB y he estado trabajando en esto con la GAP, con el grupo consultor de normas, consultivo, perdón, y hay muchos países que al día de hoy llevan su NIC-SP, su proceso por convergencia. Convergencia significa que hacen unas políticas acercándose a las NIC-SP, pero no son NIC-SP. Lo que yo les puedo decir es que tarde o temprano la normativa y máximo el empoderamiento que tienen los estados financieros en IGCP, en organismos internacionales, se van a dar cuenta de que el IPSAS va a decir, vamos a hacer adopción directa. Esto de convergencia en un momento dado nació hace muchos años por consultores que trataron de ayudar a países a irse por esa línea, pero obviamente a la hora de uno hacer a ciertos análisis de información contable de algunos países, uno determina que si bien es cierto, se dice que están en IGCP, la realidad no es esa. Ni siquiera, porque
a Costa Rica le pasó. En el 2017, cuando nosotros ya teníamos 10 años de hacer un proceso de implementación, hicimos una evaluación y adivinen qué, lo primero que nos dimos cuenta es que ni siquiera estábamos en principio generalmente aceptados, estábamos en contabilidad presupuestaria. O sea, dominaba el presupuesto ante la contabilidad. Entonces había un divorcio de información en donde se pretendía tener estados financieros base presupuesto. Y obviamente las NIC-SP y las NIF son muy categóricas en eso, en que la parte del devengo es esencial. Entonces, si ustedes me preguntan, el reto es difícil, sí es difícil. ¿Vale el costo de oportunidad de entrarle de una vez a la adopción directa? Vale la pena. ¿Por qué? Porque al hacer usted convergencia, usted empieza a darle vueltas y vueltas y pasa el tiempo y usted no se va acercando a las NIC-SP. Es decir, sus estados financieros en un momento dado no van a ser homogéneos al tipo de tratamiento que se busca en el IPSAS-B. Es igual, va a pasar con las NIF. Las NIF es full completas. En el momento que alguien llega y haga unas NIF por convergencia, está haciendo su contabilidad, pero con un tratamiento especial para esa empresa o para ese país. Obviamente ahí ya se pierde la virtud de todo lo que estamos hablando con respecto al sector público. Estos procesos son muy complejos. El sector público evidentemente tiene que trabajar en algunos paradigmas. En el 2017, cuando nosotros hicimos nuestra evaluación, encontramos paradigmas y evidentemente, y los encontramos ¿por qué? Porque hicimos un análisis de por qué pasaba el tiempo y estábamos en un círculo vicioso. O sea, no estábamos atendiendo las NIC-SP, no estábamos progresando y obviamente para poder trabajar en esto uno tiene que hacer los análisis correspondientes. En el sector público se confunde totalmente lo que es la eficiencia con la eficacia, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que nosotros somos eficaces para ejecutar presupuesto y no hemos entendido que presupuesto, ingreso, gasto, pero la única manera y ese presupuesto es el mejor, pero el mejor planificador que puede tener el sector público desde un punto de vista de ingreso y gasto. Pero lo único que puede dar evaluación financiera a lo largo de los años son estados financieros. ¿Por qué? Porque obviamente usted quiere propiedad, planta y equipo a través de presupuesto, usted hace su liquidación, logra superávit y logra déficit, pero el seguimiento de esa infraestructura con deterioro y todo lo que corresponde, solamente lo puedes dar a través de estados financieros. El confundir ese presupuesto con contabilidad, entre tanto se tenga esa percepción de que sí, mira, no, no, hay partes de contabilidad que yo lo puedo meter vea, la división tiene que ser extrema. Van a haber cosas de contabilidad que un tipo de gasto por sí solo podría estarse dando base efectivo. Eso puede darse esa relación por costo-beneficio materialidad. Pero el problema del sector público, el peso que se tiene es que todos tenemos el chip presupuestario sobre la contabilidad, tal punto que la parte, cuando entra una nueva administración, pide presupuesto para ver cómo se va a mover, cómo va a agilizar, y en el momento de presentar estados financieros al contador o a los responsables contables les van a dar 5, 10, 15 minutos en el consejo para que expongan, porque en realidad la cultura de estados financieros en el caso de Costa Rica estaba muy debilitada. Otra cosa es el sector público es cortoplacista, precisamente por la virtud del presupuesto. El sector público no, como tal, no posee cultura para leer y entender estados financieros. O sea, hoy en día, tanto para NIP como para NIGSP, no es subir a dar una lista de cuentas de activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio a una junta directiva que puede tener profesionales de otra disciplina si precisamente las NIC-SP y las NIP le traen a usted el condimento de revelación. ¿Qué es lo que tenés que llevar y qué es lo que tenés que mostrar
en junta directiva o a los máximos jerarcas para la toma de decisión. O sea, en el momento que se llegue a lograr tener toma de decisión en estados financieros, ese país, esas entidades ya van por el camino, están iniciando el camino correcto. El sector público considera que las NIC-SP y las NIP es un asunto contable, ya les expliqué que eso no es así. Todos participan. Cuando usted le va, vamos a hablar de pasivos contingentes, esos pasivos contingentes, una parte de ellos son juicios que tiene en contra la entidad pública. El que lleva el control de esos juicios, ¿quién es? El asesor legal. ¿Cómo vamos a entender el tratamiento primero de revelación del pasivo contingente en notas contables, cuando ya lo vamos a convertir en un pasivo concreto de acuerdo a las sentencias judiciales? Pero esa información no la tiene el contador, esa información la tiene el abogado. Ahora, decirle al abogado que ahora se requiere esa información de esta manera, es decirle, usted estaba en aquel escritorio, pase para este. Eso no es sencillo. Eso lleva un trabajo y lleva una disciplina organizativa y una disciplina técnica. Una debilidad en Costa Rica, que nosotros ya lo estamos trabajando con el colegio, es que muchas veces los informes de auditores externos con respecto a estados financieros salen con debilidades técnicas. Ustedes deben entender que muchas veces un despacho de auditores requiere trabajar, requiere tener sus clientes, y muchas veces la independencia que se debe dar éticamente hablando, muchas veces no se está consolidando como debe ser en Costa Rica, por ejemplo, y es algo que estamos trabajando. Y por último, lo que les decía del sector público bajo, que los criterios legales están por encima de los criterios contables, y en realidad aquí las NIC-SP, las NIF, lo que llaman, y las NIF-PYMES, lo que llaman es a retomar ese empoderamiento contable, a cero importante en la toma de decisiones y poder llegar. En este caso, Costa Rica inició su proceso de implementación, ¿verdad? En el año 2009 con la versión 2014, ¿verdad? Estamos llegando y estamos creando una ley. Si ustedes me preguntan, ¿es conveniente llegar a una ley para la adopción de NIGSP? Yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque el sector público es complicado. Usted va a trabajar con funcionarios públicos que tienen en algún momento una estabilidad, y obviamente esto va a conllevar mucho trabajo. Y sobre todo el cambio de perfil del contador, en el sentido de que tiene que ser muchísimo más analista, ¿verdad? Y tiene que regirse con base a las normas o a las NIC-SP y a las políticas contables. Obviamente, para efectos de nosotros, ya vencimos, por decir, la etapa con la NIG-SP 33, llegamos a la balanza de apertura. A partir del año 2025, del próximo año, todos los entes contables tienen que hacer la declaración implícita y sin reservas del cumplimiento que está en la NIG-SP. Y acá les hago la aclaración, la adopción nuestra, que fue muy duro, pero que eso nos da la posibilidad, al haber adoptado de manera directa las NIC-SP, o sea, ya hicimos el trabajo. El problema es que si nosotros llegamos a este nivel y lo estamos haciendo por convergencia, tal vez a nivel interno podríamos manejar si estamos en NIC-SP, si estamos en esto, pero cuando estamos en convergencia y estás emitiendo políticas anexas para desviarse de la NIC-SP, esa convergencia es complicada, y tal vez el esfuerzo que usted hizo en un momento dado se va a perder para poder retomar la ruta o la carretera idónea para la NIC-SP. En ese caso, esta estrategia para nivel de contabilidad nacional involucra varios factores. En primer lugar, vea que les insisto, la profesión de contabilidad, de finanzas y de auditoría se va a ver afectada, y esto simple y sencillamente el órgano rector tiene que empezar con una generación de información de cultura, de entender por qué las NIC-SP o las NIF son importantes. ¿Y para qué? No importantes porque yo se la voy a presentar al órgano rector, a la Contraloría o a la auditoría. No, no.
sino que va a generar un flujo de información para la toma de decisiones. Bajo esa perspectiva, obviamente van a venir las políticas contables generales, pero basadas en normas, no separando la norma de la realidad económica de la empresa. Vamos a tener el plan de cuentas, vamos a tener un flujo transaccional contable para llegar a un manual de procedimientos contables. Vamos a trabajar con balanzas de comprobación y estados financieros para poder llegar nosotros a estados financieros consolidados. Obviamente los libros contables, la parte de la ecuación contable y sobre todo el sistema de información que tiene que ir de la mano del devengo, entendiendo el devengo muy sencillo. Si yo voy a tener un ingreso, significa que yo estoy vendiendo algo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo entregue el bien y el servicio, ¿verdad? Yo ya puedo registrar el ingreso. El gasto, el gasto es que me van a dar a mí un bien o un servicio. Entonces, el gasto yo lo voy a registrar hasta tanto a mí me entreguen el bien y el servicio. ¿Eso qué significa? Que presupuestariamente usted trabaja a base efectivo. La parte contable va a trabajar base devengo, de acuerdo a los tiempos del devengo y a las cuentas del estado de situación, que son los que me marcan el tiempo del devengo. ¿Cómo sabe uno rápidamente en una lectura de estados financieros del sector público de una entidad si está en presupuesto o está en devengo? Es tan sencillo como que usted se vaya al estado de resultados y usted vea cualquier cantidad, hasta 6 hojas de ingresos y gastos, te vas al estado de situación y no están las cuentas que marcan los tiempos del devengo. Por ejemplo, si yo tengo seguros pagados por adelantado como un activo, ¿verdad? Ese va a estar relacionado totalmente con ¿qué? Con gastos por seguros. Pero si yo voy y veo en el estado de resultados gastos por seguros y voy al estado de situación y no veo seguros pagados por adelantado, ya ustedes pueden determinar que la base que se está trabajando ahí es base efectiva. Esa estrategia de implementación conlleva establecer la estrategia, determinar los actores, entender que la NIC-SP va a trabajar con unidades primarias de información. Vamos a tener la comisión NIC-SP, vamos a tener el devengo, los libros contables, la participación de auditorías internas, un plan de capacitación muy robusto de interpretación para generar juicio profesional de NIC-SP, políticas, y vamos a tener dentro de todo el concierto que hemos visto de implementación, Costa Rica obliga, no es que pide, obliga que los estados financieros vengan firmados por un contador colegiado del colegio respectivo y tiene que venir firmado por el máximo jerarca asumiendo la responsabilidad de la información, con lo cual obviamente eso no sirve. Todo esto para llegar porque Costa Rica emite estados financieros consolidados, considerando grupos institucionales, sectores. Tenemos políticas contables para esas entidades, el plan de cuentas contables, tenemos una codificación institucional, tenemos un formato de estados financieros, tenemos un formato de estado de notas contables y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué formato de notas contables? Porque cada contador revela conforme a su conocimiento y en realidad la revelación se le está indicando cada una de las normas que a usted le aplica. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio en el 2017, solicitamos la información de estados de notas contables y encontramos 500.000 tipos de notas contables y muchos alejados a lo que dice la norma. Entonces, uno de los ajustes que hicimos fue establecer ese estado de notas contables. Emitimos las directrices de requerimientos, tenemos un proceso de confirmación de saldos de cuentas recíprocas para hacer las eliminaciones y nuestro fuerte es trabajar con balanza de comprobación para poder llegar a hacer la consolidación como tal. Obviamente todo esto, todos los países tenemos que cumplir ahora con el Fondo Monetario Internacional las estadísticas de finanzas públicas a tal punto que nosotros ya llegamos al nivel, obviamente después de mucho trabajo, a que los entes contables emitan estados financieros mensuales. Estábamos en un momento dado que era anual, luego pasamos a trimestral
Y ahora, ya con la adopción, estamos con estados financieros mensuales de acuerdo a las estadísticas. Ahora bien, en el aspecto técnico, en este caso de NIC-SP, nosotros tenemos que entender, igual que NIF, el que yo no me voy a arrojar la posición de que NIF y NIC-SP es fácil entenderla. Primero porque es una traducción. Son normas muy largas y son complejas. Entonces, no es sencillo generar cultura a, tal vez a los nuevos, a las nuevas generaciones no les va a quedar a otra, pero llegarle a usted a decir a un auditor, a un contador de 20, 30 años, mira, ya lo que usted pensaba, ya no, ahora es ni que sepe. Eso a que generar cultura y a que llevar a través de capacitaciones para que podamos entrar en el juego del principio generalmente aceptado de contabilidad e incluirle la parte de interpretación, de revelación, de calidad de información y de la realidad económica de estados financieros. Nosotros elaboramos una herramienta, nos tomamos la versión de una norma, de las normas, y tomamos los principales párrafos de cada norma, de acuerdo a reconocimiento, medición y revelación. Hicimos un checklist por norma, ¿verdad? Trasladamos o cambiamos el párrafo que viene muy técnico al idioma o al lenguaje nuestro costarricense, de tal manera que fuera más accesible al entendimiento de todos. Y con eso, ¿qué es lo que estamos logrando? Llegar a hacer una evaluación real de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ni que se en el país. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted llegue y le pregunte al sector público, a sus entes, ¿cumplen? Ellos le van a decir que sí, pero eso tenemos que verlo patentado, digamos, en la parte de los estados financieros. Y en el 2017 nos dimos cuenta, gracias a esto, de que en realidad el avance había sido muy poco a lo largo de 10 años. Hicimos la herramienta para determinar brechas, pero hubo una exigencia por parte de Contabilidad Nacional de que esas brechas requerían planes de acción de corrección. Y se dio un plazo de 5 años para que las entidades pudieran cumplir con cada una de las brechas y determinar ese grado de avance que también nos sirve para saberlo a nivel de empresas públicas. ¿Qué significa eso? Que al igual que todos los países, vamos a tener instituciones públicas que siempre normalmente van a ir por un potencial de servicio, que normalmente esas entidades no van por un capital de acciones, sino más bien por una ley de creación, es decir, van por potencial de servicio, a diferencia de empresas públicas que sí van por un rendimiento económico, por un servicio público a través de tarifa y que van a aplicar NIF. Entonces, nosotros como contabilidad tenemos dos tratamientos, NIF-SP y NIF para empresas públicas. eh, para entender la dinámica y de esta evolución, por ejemplo, nosotros ya vamos a salir con adopción total ahorita, pero ya ustedes se dieron cuenta que ya va a salir la nueva versión de NIC-SP en donde viene a cambiar básicamente lo esencial de NIC-SP. ¿Eso qué significa? Que si un país va por convergencia, y no llegó a cumplir con la norma 28, por darle un ejemplo, y ahorita vamos a ingresar o va a cambiar la norma por la NIC SP 41, cada vez por no tomar la decisión de una adopción directa, cada versión que vaya entrando más complejo se va a volver y se va a volver inmanejable. Y aquí hago lo puntual porque nosotros como NIC-SP vamos a depender de qué. Vamos a depender de las NIF. O sea, tenemos que tener el chip claro de que nosotros tenemos dependencia de NIF. Que hay una transformación técnica para entender sector público, sí se da. Pero si ustedes llegan y me preguntan cuál es o cómo es la mejor manera de entender NIC-SP, ¿verdad? Es entendiendo NIF y NIC-SP.
Si usted lo que dice es que yo estoy en el sector público, a mí la NIF no me interesa. Así lo hizo, así lo tenía Costa Rica antes del 2017. Yo soy NIC SP, no tengo que ver nada con NIF. Si hay una norma que tiene experiencia, que hay ejercicios prácticos en, ¿cómo se llaman? En Internet, que usted puede trabajar y generar juicio profesional, es, en este caso, las NIF. Entonces, usted no puede divorciar por ningún motivo la NIF con NIC SP. Anteriormente nos estaban diciendo que la NIC 1 se transforma próximamente en la NIF 18, ¿verdad? Y ya la cátedra que nos dio, la charla magistral que nos dieron, nos enseñaron que vienen cambios. ¿Qué significa eso en el mundo NIC SP? Que va a venir un cambio en la NIC SP1, no tengan la menor duda, y que va a tener la misma implicación de las NIF. Sí, va a ir a buscar qué, porque la NIF 18, ¿qué es lo que va a buscar con la línea que dijo el colega anterior? Y simple y sencillamente va a tener una referencia con respecto al estado de resultados, con ese detalle de cuentas más específico, dejando de lado aquello de otros ingresos, otros gastos, pero que, ¿en qué me va a repercutir? En el estado de flujo de efectivo. Entonces, bajo esa concepción, obviamente tenemos que entender, por ejemplo, en este caso, la NIG SP41 viene a cambiar la NIG SP28 de instrumentos financieros y se me va a acercar a cuál norma, a la NIF 13 que se tiene de instrumentos financieros. La NIC SP42 es una norma nueva. La NIC 43 cambia la NIC SP13 de arrendamientos y así de sencillo. La NIC SP13, al igual cuando estaba la NIC de propiedad, planta y equipo que daba opción de arrendamiento financiero y operativo, y ahora es claro. La NIP 16 va a ser la NIP SP 43. ¿Qué significa? Que usted va a tener que registrar todos los arrendamientos financieros, ¿verdad? El arrendador, déjamelo de lado, pero el arrendatario va a tener que registrar todos los arrendamientos financieros. Solo hay una posibilidad por materialidad que da la norma, pero ¿qué es lo que significa eso? Que hay apalancamiento, que hay un pasivo. ¿Y por qué se da esto tanto en la NIF como en la NIC 13? ¿Por qué se hace cambio tan radical? Porque el registrar un arrendamiento operativo descomplica o complica menos la contabilidad. Entonces es más fácil pasar todo por gasto y definitivamente no estoy poniendo un pasivo y eso me da definitivamente una alternativa desde un punto de vista financiero. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que la globalización ya se dio cuenta que muchas veces en el sector público sucede este tipo de cosas. La NIC SP44 va a tener una relación con lo que era o lo que es ahora actualmente la NIC SP16 de propiedades de inversión, ¿verdad? Y también está acoplada a una NIF. La NIC SP45 va a cambiar la NIC SP17 y esta NIC SP45 me va a traer más, más experiencia y más conocimiento con respecto a lo que siempre hemos batallado en el sector público con bienes, bienes históricos, bienes de museos, patrimonio, que siempre teníamos esa valoración de que cómo le doy valor a esto, cómo le voy. Bueno, la NIC SP45 viene a cambiar precisamente eso y ese es su énfasis, al igual que lo de la infraestructura. La NIC SP46 se alinea a la NIF de medición, en este caso valor razonable, y para efectos ya de la 46 va a venir ya concretamente muy alineada a ella. La NIC SP47 que cambia totalmente la NIC SP9 y la 23, que es de ingresos y gastos, perdón, de ingresos. La NIC SP48 viene a trabajar concretamente gastos por transferencia
y la NIC SP 49, planes de beneficios de jubilación. Así, bueno, como yo soy técnicamente directo con las cosas, si era revoltoso versión 2020 de NIC SP, si era complejo, si era, conlleva mucho trabajo para todos, esto que viene va a mover las bases de todo el sistema contable y financiero de un país. No tengan la menor duda. ¿Por qué? Porque al tratar de acercarse a un tipo de calidad de información distinta a lo que estamos, ¿cómo se llama? Trabajando, pues es parte de lo que tenemos que cambiar. En este caso, digamos, experiencias o lecciones aprendidas con respecto a Costa Rica. Vean, cuando uno es profesional en contabilidad, en auditoría y en finanzas, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría, entramos acá porque nos gustaban los números. ¿Verdad? En el colegio éramos bien. El primer día que hicimos o el primer curso de Conta Una que hicimos, que había un grupo lleno, pasamos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque cerramos la ecuación contable, hicimos la balanza, hicimos los estados financieros. Otros que querían estudiar no pudieron cerrar y se quedaron y tuvieron que escoger otra carrera. La profesión hoy en día exige juicio profesional. Y el juicio profesional usted lo va a lograr solamente capacitándose, solamente estudiando, solamente viendo y analizando estados financieros. Lo que nosotros aprendimos hace algunos años que dimos clases, y bienvenido sea porque tenemos esa posibilidad de conocimiento, pero tenemos que acoplarlo con la interpretación de juicio profesional. Entonces, usted se va a encontrar, por ejemplo, con esto que les decía, dos conceptos rápidos. Arrendamiento. ¿Cómo yo determino o cuál es el checklist que tengo que utilizar a la hora de hacer un acuerdo contractual para determinar si yo tengo un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo? Yendo por norma. Entonces aquí va a haber un juicio profesional. Y el juicio profesional usted lo tiene que responder con normativa. No es que a mí me parece, no es que yo pienso o yo es que yo creo. No, usted tiene que ir a norma, tiene que ir a política y su fundamento cuando se encuentre el responsable contable frente a un auditor que está en desacuerdo a cómo se clasifica un arrendamiento, el criterio que que prevalece es el que va en línea con normativa. Si yo lo que estoy diciendo es una manifestación o trato de desviar por convergencia esa línea, definitivamente tarde o temprano los profesionales o los organismos internacionales o los calificadores de riesgo o en los países que ingresa la OCDE, en el caso de nosotros estamos dentro de la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente van a venir profesionales que se van a dar cuenta. Algo importante en ese juicio profesional es que la exposición que van a tener los estados financieros en un país, que es distinto a lo que se hacía antes, la educación o el cambio de chip que tienen las nuevas generaciones, ya van generando especialistas en NIF y en NIGSP. ¿Eso qué significa? Que por más que yo quiera ocultar algo a través de una política para no acercarme a la norma, ya les mostré brevemente cómo se sabe si una entidad pública está trabajando base de vengo, base de efectivo, con solo que vaya usted al estado de resultados. Así de sencillo es. O sea, hay situaciones que uno va a tener que ir generando de juicio profesional. Obviamente esto tiene que usted armonizarlo con un plan de capacitación muy robusto, de cultura. Por ejemplo, esta diapositiva que ustedes tienen de estándares de sostenibilidad, nosotros la estamos trabajando desde el año pasado generando cultura de entendimiento, tomando la NIF, la NIF S1, la NIF S2, a la espera de que ya van a salir los estándares de sostenibilidad que vienen muy hacia esa línea para el sector público,
Pero ¿por qué ya lo hicimos desde el año pasado si ni siquiera existen todavía esos estándares para el sector público? Porque estos procesos conllevan tiempo. Y si la estrategia que se diseña no tiene un objetivo, lo que empieza a dar el sistema es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso es un desgaste para todos, a tal punto que cuando usted ya habla de NIC SP, en un momento dado más bien cae mal. Esto en un momento dado llega a generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque un proceso o el cumplimiento de una estrategia de implementación de NIC-SP o de NIF, en el caso de una empresa, requiere disciplina organizativa y disciplina técnica. Y cuando usted trata con un funcionario público con estabilidad y lo querés cambiar, le querés cambiar el molde, eso conlleva tiempo y eso conlleva un convencimiento técnico tan fuerte y sostenible para que los funcionarios puedan tener credibilidad en ello. Si el proceso, la estrategia es débil, téngalo por seguro que el mismo sistema te lo va a rechazar porque no tiene la contundencia necesaria. Termino esta participación indicándoles claramente que qué es la evolución o qué beneficio trae la NIC-SP, al igual que la NIF en una institución pública. La NIC-SP por sí sola es eh, el requerimiento de procedimientos de control interno y la gestión de riesgo de toda entidad. Está implícito en ella. Cuando usted cumple una NIC SP, usted va a ver que van a ver, por ejemplo, les doy la NIC SP 39. Cuando estamos hablando de cesantía o asociaciones solidaristas o beneficios posempleo y estamos llevando a recursos humanos a que nos haga, ¿cómo se llama? Ese inventario y procedimientos, nos vamos a dar cuenta de que van a venir con problemas y nos van a decir, es que yo no sé calcular la cesantía. Entonces, ¿cómo estabas haciendo la estimación? Mira, en el caso, digamos, de, de vacaciones acumuladas. ¿Eso qué significa? Que muchas veces el sector público los funcionarios van acumulando vacaciones, al final lo que le está diciendo la NIC SP 39 que eso tarde o temprano se va a convertir en un pasivo. Ahora, el formar el pasivo es muy sencillo. Contablemente, con las cuentas usted abre el asiento. El problema no es ese. El problema es cómo estás dejando que se te cree esa deuda dentro de la entidad. Por ejemplo, cuando la parte contable le llegan a decir la parte de crédito cobro de una municipalidad, mira, es que no he podido cobrar esto ya es incobrable o hay deterioro y le dice a contabilidad, necesito que me solucione el problema con la provisión o con la estimación. Ese no es el medio. O sea, el medio no es la parte contable. Cuando usted representa pérdidas por tener incobrabilidad, simplemente estás mostrando ineficiencia de la cartera de crédito y cobro. Así de sencillo es. Entonces, lo primero que tiene que usted mejorar no es la parte contable, sino los procedimientos administrativos de la cartera de crédito y cobro. Bajo esa perspectiva, este es el mundo de NICSP y esto es lo que tenemos que afrontar, que va a traer muchos beneficios a los países, no tengan la menor duda. Y este servidor siempre va a estar en la mejor disposición de colaborar con ustedes en lo que bien quedan. De mi parte, esta es mi participación y dejo al moderador. Muy bien. Muy bien, estimada colega Claro. Jesús, muy agradecido con tu presentación. De verdad que ha sido una presentación muy inspiradora y has abordado temas que son de total relevancia hoy en día, más que todo, abordando que hay que mejorar muchos aspectos administrativos dentro de las organizaciones. Es natural que la contabilidad transmite, ¿no? Genera la transparencia real de estos actos hechos económicos. Te comento, ¿no? Nosotros hoy en día nos encontramos en un proceso que se ha venido llevando a cabo desde el año 2021, 2022 y 2023 como una etapa preparatoria. Y hoy en día nos encontramos ya en este marco de transición por los 3 años, 2024, 2025, 2026.
Entendemos que en Costa Rica han iniciado esa transición en el 2021 al 2023, ¿verdad? Y sobre esa experiencia que han tenido, ¿cuáles han sido los retos? Es decir, ¿cuáles han sido las dificultades que se han presentado? Imaginamos, ¿no? O entendemos que siempre por ahí hay una brecha de un grupo de entidades que tiene diferentes grados de complejidad en el ámbito de contar con aspectos económicos, de financiamiento, los equipos de trabajo, la capacitación. ¿Cuáles han sido los mecanismos que han abordado para poder concluir, ¿no? esa transición plena a nivel del universo total de entidades que tienen ustedes? Por Sí, ejemplo, podríamos ver que a veces las municipalidades tienen un know-how totalmente diferente a una entidad de gobierno nacional por los diferentes niveles del margen de la asignación de los presupuestos, que son totalmente diferenciados en el marco de su propia realidad económica. ¿Qué nos podrías comentar, estimado Jesús? sí, vean, un proceso de estos, les reitero, no es sencillo, es complejo, esto requiere una estrategia bien diseñada en el sentido de que, primero que nada, vamos a tomar, cuando uno toma las normas, eh, las analiza, las estudia, empezás a generar juicio profesional, lo primero. Lo segundo, los recursos financieros que se necesitan para la implementación. Y lo cuarto, o lo tercero, perdón, los funcionarios públicos. O sea, son tres factores que hay que saberlo gestionar cada uno en su campo. En el caso de los funcionarios públicos, yo les decía que al final cuando usted está haciendo un proceso de esta índole, vas a topar, y máximo que estamos diciendo que la NIGSP no es solamente un asunto contable, puedes estar topando de frente con 15.000, 20.000, 30.000 funcionarios públicos. Entonces, llevar una comunicación a ese nivel tiene que ser desde un punto de vista muy ordenado. Con respecto a los recursos públicos que se necesitan, vean, hay algo que nosotros hemos aprendido porque nosotros o el sector público no tiene los recursos necesarios como para tener un sistema universal que le pueda ayudar a todos. Eh, Nosotros iniciamos con lo básico, aunque parezca mentira. Nosotros trabajamos con Excel. O sea, cuando uno quiere hacer ciertas cosas, obviamente hay debilidades del Excel, pero cuando uno quiere hacer ciertas cosas eh, y usted inicia en Excel y pone a las entidades a trabajar en Excel, hay algo que vamos a aprender todos que a la hora de hacer esa construcción va a tener una experiencia muy particular en la elaboración tanto del estado separado como del consolidado. ¿En qué sentido? En que normalmente los sistemas de hoy, usted ya ingresa la información, te saca la información y el contador va perdiendo la perspectiva o la pericia contable de qué significa incluir esa información. Entonces, obviamente, Costa Rica inició con macro. Yo creo que ya ustedes tienen conocimiento de que ya Costa Rica, precisamente el próximo año, inicia con Hacienda Digital, un proyecto macro. Pero ¿cuál es la ventaja de llegar a ese proyecto con todo lo que hemos trabajado? De que todos conocemos el proceso de elaboración, todos conocemos, o sea, pudimos solicitar los requerimientos de Hacienda Digital porque al estar trabajando en Excel entendemos cuáles son los requerimientos reales de las instituciones y del poder, en este caso de la contabilidad nacional para elaborar estados financieros consolidados. Entonces, es esas tres variables. Si ustedes me preguntan cuál es la más complicada, es la parte del ser humano de transmitirle la idea, a pesar de que son profesionales en nuestra área, esto va a llevar más trabajo, porque si usted le va a decir al contador, mire, ya la revelación suya con respecto a agricultura, la NIGSP de agricultura, usted ya no me tiene que revelar directamente el activo biológico, sino tiene que revelarme cuál es el modelo de medición y de reconocimiento que usted utilizó para hacerlo. O sea, ya usted le cambia totalmente la perspectiva nada más de sumar y restar. Entonces, bajo esa lógica, esa línea estratégica o la estrategia de implementación conlleva mucha paciencia, obviamente, y entender de que esto tiene que evolucionarse y esto dura tiempo. Esto no se hace de la noche
a la mañana, ¿verdad? Muy bien, estimado Jesús. Y mira, muy importante lo que estás resaltando, ¿no? Sobre todo a veces la sensibilización se requiere hacer no solo a las áreas contables, las oficinas de contabilidad, sino a todas las unidades generadoras de información, tales como las áreas técnicas de infraestructura, ingeniería, entre otros. Y justamente ahí queríamos llegar. Dentro de la autoevaluación que tenemos, existe una comparabilidad de un marco nacional, que es una contabilidad convencional, tradicional, que se ha venido dando años atrás, versus lo que establecen las NIC. Entonces, entendemos que en el ámbito de la transición que han llevado ustedes, han seguido un marco de la NIC-SP edición 2018, ¿verdad? Y Correcto. si es de esta manera, podríamos ver cuáles han sido las dificultades. Entiendo, por ejemplo, que nosotros regularmente tenemos la contabilización de los activos, los recursos a un modelo, podríamos decir, una base de medición del costo histórico, pero podemos notar que a veces muchos de estos enfoques disruptivos va a conllevar también que algunos recursos se realicen a una medición, a un valor razonable, una medición que incluso entre comillas podríamos hablar también de un valor en uso de los recursos, principalmente sobre las obras públicas. ¿Qué nos podrías manifestar al respecto con énfasis en la NIC SP17, que es un rubro muy significativo en los estados financieros? Sí, vean, hay algo vital, digamos, para poder trabajar ni que se pegue en un país, que nosotros, como les repito, nosotros pasamos diez años dando vueltas y vueltas y no se llegó a donde se tenía que llegar. En un momento dado, cuando usted llegue y da vueltas y vueltas, lo primero que uno tiene que preguntarse es, algo no estamos haciendo bien que está provocando eso. Cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo a nivel, digamos, de proceso de implementación era una evaluación clara de acuerdo a las normas para determinar lo que usted acaba de mencionar, las brechas. Esa evaluación, cuando ya le llegan las entidades y a los responsables contables y a los máximos jerarcas, en Costa Rica hay ley de control interno, usted tiene que armonizar la información porque eso es su responsabilidad, ¿verdad? Obviamente ya ahí obtuvimos el marco de referencia de cuáles eran las normas más complejas, como la que usted me está diciendo, la NIGSP 17, y ahí es donde se inicia un proceso de entendimiento del sector público. ¿Por qué? Porque al momento de llegarnos todos los planes de acción de brechas, nos dimos cuenta que había un factor común, ¿verdad? Y mucho del factor común es que si bien es cierto, la infraestructura del sector público se estaba contemplando, realmente la valoración, el reconocimiento y la medición no se estaba haciendo. O sea, no había un empoderamiento de entender de que si en un estado financiero una institución tiene ¿cómo se llama? Su edificio, sus instalaciones registradas, pues eso te va a capitalizar y eso te va a favorecer máximo una municipalidad. Les doy un ejemplo de problema de NIG SP17 en Costa Rica que ya se solventó. El Museo Nacional de Costa Rica está en un terreno, tiene una edificación, es un museo grande, ¿verdad? Pero el terreno era de la Universidad de Costa Rica. Entonces, la pregunta clave es si quién registra, la UCR o el museo. Esencia económica sobre la forma. Entonces, tuvimos que llevar esa connotación de llevar la definición de activo. ¿Cuál es la definición de activo? Marco conceptual, tres factores. Que usted tenga control, que usted reciba el potencial de servicio o beneficio económico y que provenga de una transacción anterior. Tener control. Entonces, para llevar y llegarle a decir a la UCR, "So, un momento, no puedes registrarlo, porque el terreno es tuyo, pero el que tiene control de esa infraestructura total es el museo. Y en este momento nadie le va a decir al museo que se quite de ahí o se vaya. El control lo tiene él, registra el museo. O sea, cuando usted da esa, téngalo por seguro que a ustedes le van a venir, no sé, cualquier cantidad de especialistas en esto, porque van, no, eso es de la UCR, esto. No, no, es llevar la norma y generar ese entendimiento de que si propiedad, planta y equipo lo querés registrar,
tenés que registrarlo y te va a capitalizar los estados financieros, pero tenés que entender, ahí entra ya las otras NIC de deterioro, que tiene que estarse actualizando. Ahora, generar cultura de eso en funcionarios públicos es lo que, lo que conlleva el proceso de transición, digamos, para que se comprenda de que es necesario hacerlo, ¿no? Propiedad, planta y equipo es y vea lo que va a pasar ahora con la NIG SP45. Te la va a transformar y va a ser un poco más agresiva. ¿Eso qué significa? Que si alguien no me llegó a la NIGSP 17 con brechas, cuando pasemos a la 45 se le va a complicar más porque todavía es más específica en ciertos rubros de la gestión de activos. Ujú. Efectivamente, estimado Jesús, ¿no? Hablar de las NIC-SP es hablar del lenguaje de las finanzas públicas y de manera simultánea también empoderar y fortalecer los sistemas de control interno. Muy bien, estimado Jesús, una última pregunta también para cerrar la presentación. Estamos contra los tiempos. Hay muchas interrogantes por parte aquí en el chat, en el WhatsApp, por parte de los participantes. En este caso, ¿cuáles serían, contando con tu experiencia, ¿no? Como miembro del grupo consultivo del ICSASB, los principales cambios que se vienen abordando parte de la NIC SP45 y la NIC SP46, ¿no? Propiedades, planta, equipo y lo que corresponde bases de medición? ¿Cuáles serían los principales cambios sustanciales, así en pocas palabras? Sí, en la DGCP 45 lo que vamos a denotar claramente es la importancia del patrimonio histórico, de museos, que no había una metodología o un entendimiento claro en el sector público de yo cómo podía reconocer y medir. Entonces ese cambio ya lo trae establecido y también vamos a ver, recordemos, yo no sé si en Perú se gestiona esa palabra, recordemos que muchos de los activos los vamos a conocer como bienes demaniales, que son puentes, carreteras, ¿verdad? Ese tipo de infraestructura viene el insumo necesario para poder generar juicio profesional y poder llevar esto a los estados financieros y al registro y a la revelación correspondiente. Entonces, y la parte de medición es valor razonable. Es tomar la NIF de valor razonable y traerse la NIF SP en qué se va a insistir. En que la realidad económica de todo ente contable debe reflejarse en los estados financieros. Es decir, un ejemplo breve. Si usted es una municipalidad y tiene que cobrar impuestos y usted tiene una cartera deteriorada, pero la tenés en cuentas por cobrar, usted no estaba reflejando su realidad económica. Tenés que hacer un proceso para llevar eso a un valor razonable y hacer la depuración necesaria. Entonces, eso es lo que va buscando las NIC SP en esta nueva versión. Muy bien, estimado Jesús, muchas gracias por tu excelente presentación. Nos has dejado a todos con mucha inspiración en estos temas que nos encantan bastante ahora sobre las NIC-SP. Tus últimas palabras para despedirnos. Sí, de parte de Costa Rica, vamos a poner la expresión que utilizamos acá, somos pura vida. Estamos con ustedes en el momento que nosotros tenemos herramientas valiosas. eh, ya pasamos por ese puente y si algún país o Perú requiere alguna alineación con herramientas que les pueda ayudar en ese proceso, estamos para servirles. Somos de los mismos. Ujú. Muy Muchas bien, gracias. pura Hasta vida luego. entonces. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Muy Gracias. amable. Bueno.